Maestras, maestros, es un gusto presentar al maestro Enrique Barrón Salinas con la conferencia El Codiseño, una oportunidad para la escuela multigrado. Bienvenido, maestro. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, qué bueno. Todo esto que hemos estado platicando ahorita se enmarca hacia un objetivo común. El objetivo común de nosotros es que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendemos, pensemos, construyamos, tiene un fin común. El fin común, ¿qué será? El aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero a veces, antes del aprendizaje, tenemos otros objetivos u otros fines muy particulares o muy peculiares, porque cada escuela es diferente. Hay veces que dejamos de lado, si eres consciente, lo que es el contenido, el aprendizaje, y mejor ayudas a aquel niño que necesita estar en paz, que necesita vivir, estar, compartir, sentirse a gusto en un ambiente propicio para él mismo, para ella misma. Y a veces luchas, pues porque sus emociones, digamos, si está triste, que sea feliz, motivarlo, se sienta seguro. Y hay veces que el niño viene huyendo de casa, ¿sí? Y a veces tú eres su salvación, pero a veces pasan otras cosas en donde él mismo pues empieza a experimentar ya sea rechazo, discriminación, ese tipo de cosas que a veces no queremos vivir allí en la escuela porque nos genera conflicto también sobre cómo lo atiendo. Y yo quiero que aprenda 2 más 2 o 5 más 6 o la tabla, ¿sí? Entonces todo esto es muy importante, puesto que este tema nos lleva a pensar en esas peculiaridades sobre cómo vamos a decidir, cómo vamos a emprender y de qué forma voy a ser parte de este círculo de aprendizaje. Porque en la escuela, ¿ustedes creen que solamente aprende el niño? No. Aprendemos todos, juntos. Y si tú piensas que nada más el niño es el que va a aprender y tú eres el que sabe, bueno, pues andamos un poquito perdidos. Entonces, para cambiarle, sí, gracias. Esa frase es muy interesante y quiero que la compartamos, que llegamos a un pequeño debate aquí. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Estaremos de acuerdo con esto? ¿Sí estaremos de acuerdo? A ver, ¿quién ha pensado que tener mucho más educación vamos a tener un mejor mundo, una mejor vida? ¿Sí lo piensan? ¿Sí? Bueno, ¿quién ha visto que cuando todos tenemos más educación, un posgrado, una maestría, preparación académica, ¿se ha logrado todo lo que has querido? No. Otra cosa, ¿todos tenemos las mismas oportunidades? Tampoco. A veces decimos, es que no todo te va a llegar como por magia, por suerte, caído del cielo, tienes que hacer mérito, pero a veces sí es suerte. ¿Por qué es suerte? Por ejemplo, ¿dónde nos toca trabajar ahorita nosotros? En un contexto a lo mejor difícil, alejado, frío, sin recursos, etcétera. Es tu suerte, ahí te tocó, ahí llegaste. Y no porque te tocó ahí, no vas a hacer nada. Con lo que tú tienes, con lo que tú posees, con lo que te da la comunidad, ¿es posible trabajar o no es posible trabajar? Por ejemplo, si llegas a tu escuela y ya sabes que a veces llegas y estás saqueada, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Quién sabe? Pero si encuentras, por ejemplo, unas canicas, ¿podemos trabajar? Podemos trabajar. Entonces, la idea va en que también no es tan cierto esto que
que la educación te va a cambiar así como así, nada más por estar educado. Hay otras cosas en las que nos tenemos que poner a pensar porque no todos estamos en las mismas condiciones. Hay personas que no teniendo un título académico, han logrado sus objetivos, han logrado sus metas, ¿sí? Y no han pensado en que la educación es realmente aquello que me va a posibilitar para alcanzar mis metas o ser quien yo quiero ser, sino que esto va más en función de los términos, de las condiciones donde yo estoy. Y se escucha feo, porque a veces también tenemos todavía cosas pendientes que no hemos podido lograr. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe si no le eché las suficientes ganas? Me pasó un suceso familiar muy fuerte, tuve que sacrificar mi carrera, tuve que detener mi progreso, y por eso les digo que a veces también es cuestión de suerte, ¿sí? Aunque le eches muchas ganas, a veces también es cuestión de suerte. Y entonces, por ejemplo, para mí también es una cuestión de suerte que me haya encontrado el profe Raimundo y me invitó, la primera vez que estoy aquí compartiendo esto, pero he tenido estas experiencias en donde todos ustedes también las han tenido, en donde con lo que tenemos debemos de o podemos hacer grandes cosas. Ya nos lo demostró el primer compañero que pasó. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Que con lo que yo tenga, con lo que yo poseo y con lo que yo interactúo, con lo que vivo y todo lo que nos dijo la maestra que pasó aquí al frente también, podemos aprovecharlo como una oportunidad. Y el codiseño por eso debe ser una oportunidad. Entonces, en este momento y al final quiero que se lleven esa parte de cómo podríamos nosotros emprender, impulsar, no sé, incluso intervenir de manera potencial, grande, para que nuestra escuela sea grande, sea mayor, sea de lo mejor. Y si tu escuela es de lo mejor, pues entonces también tú lo serás. ¿Sí? Bueno, adelante. Esa es mi experiencia personal. No quise poner tanto, solamente por la referencia. Ahí cuando tenía pelo. Mi experiencia personal empezó en preescolar. Yo empecé como instructor comunitario de preescolar. La otra imagen es tomando las bases de multigrado en primaria, pero fui capacitador tutor. Me invitaron a ser capacitador tutor de primaria siendo maestro de preescolar. ¿Por qué? Bueno, pues el coordinador me dijo esa encomienda porque no había alguien más que tenía que cubrir ese lugar. Entonces había que echarle ganas. Entonces, ¿por qué quise poner esta? Porque esta imagen me dio, bueno, hice una evocación al momento que estaba preparando esta presentación, de que fue la primera vez que tuve la experiencia con el codiseño. Porque en esos tiempos, recuerdo año 2008-2006, estaba la transición sobre la RIE. En ese tiempo, el preescolar también estaba sufriendo muchos cambios. Y entonces me acuerdo que en ese ciclo escolar nos pusieron un programa basado en ámbitos y desempeños. Entonces, en los ámbitos y desempeños tú tenías que diseñar un proyecto, ¿sí? Tú de cero tenías que decidir, según las condiciones de tu contexto, apegado al ámbito o al desempeño, diseñar el proyecto para 5 días, 10 días, etc. Y tenías toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, cae aquello que permea, el cómo te enseñaron. ¿Quién aquí aprendió a leer y escribir con, por ejemplo, puras sílabas? Digamos, levanta la mano. Que en la primera actividad que cuando llegaste a la primaria, te dijeron, es la M con la A, ma, la M con la E, me. Y así se van. ¿Cuántas planas hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Muchas planas. Bueno, pues ahí permeo. Total, yo me sentía vanaglorioso de que los niños de tercero salían leyendo y escribiendo a primaria, pero aplicando un método rígido, silábico. Y en ese momento no me daba cuenta también de la frustración de ciertos niños porque no a todos les gusta el método, ¿verdad? Entonces, pasamos y en ese momento, pues sí, los papás te reconocen el trabajo, sin embargo,
la experiencia de ciertos niños pues no es tan grata. Y el aprendizaje, desde lo que yo percibo, se fue frustrando desde el momento en que aplico aquellas prácticas que incluso a mí no me gustaban en mis alumnos, pensando que era lo idóneo como una escuela ideal. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hacemos esto, también estamos perturbando ciertos procesos. La nueva escuela mexicana nos está invitando a ser más auténticos, tener ese potencial de generar experiencias gratas, ¿sí? Vivencias en las que los niños, en las que tú sientas que estás atendiendo lo que debes atender. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Bueno, ¿esta lo han visto? ¿Cómo se llama? Juan. ¿Esto ya lo habían visto antes? Sí, ¿verdad? Pues ahí se está midiendo su cabeza, está viendo el tramito, a ver un poquito más, un poquito menos. Y bueno, entonces tenemos ahí, ¿cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Sí, o sea, es un pensamiento de un paradigma al cual tenemos que romper, o del cual tenemos que hacer una gran transición, porque a veces todavía tenemos eso de que tengo que cumplir durante todo el ciclo escolar todos los contenidos, en este caso, contenidos y PDAs, porque me lo dijo mi supervisor y mi jefe de sector, ¿no es cierto? Pero sí, incluso las orientaciones dicen, o sea, tienes que cubrir todos los contenidos. Pero, ¿podremos? Bueno, adelante. Otra. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Veamos, Manolito, qué es lo que no has entendido desde marzo hasta ahora. ¿Sí? Algo puede estar pasando, algo puede estar sucediendo. Y a veces, cuando estamos frente al salón, vamos a ponernos así, ¿verdad? Ustedes son los alumnos, el maestro, estamos viendo de aquí para allá, ¿verdad? De aquí para allá, de aquí para allá. Pero no nos salimos, salte de tu círculo, de tu salón, y mírate tú. ¿Quién, por ejemplo, se ha grabado al menos una hora de su clase? Si levanten la mano, sin miedo. Si se han grabado, se han visto. Yo cuando me grabé me di vergüenza. ¿En serio? ¿Qué pena, en serio? O sea, porque todo lo que hablas, dices, ahí lo reflejas. Y entonces también me di cuenta de que sin querer estás practicando ciertos antivalores o prácticas que están fuera. Por ejemplo, discriminas, excluyes, desatiendes. No me había dado cuenta de que había un niño aquí así. No decía nada, no te dabas cuenta de lo que estaba pasando con él. ¿Sí? Sin embargo, hacía las actividades con muy poder. Entonces, te ves cuando te sales. Y eso se le llama reconocimiento de la práctica docente. Entonces, yo los invito a que hagan ese tipo de prácticas desde siempre. Obsérvate tú. Y cuando te observas, sé crítico. ¿Sí? Sé crítico de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Adelante. Bueno, esto. ¿Quién se acuerda de esa fórmula? Bueno, a lo mejor los matemáticos. A ver, dime lo que es. ¿Sí te acuerdas? A ver, yo no la sé. Yo la puse, pero no la sé. ¿Para qué sirve? Oh. ¿Y luego? Correcto. Adelante. Sirve para capturar, por ejemplo, áreas de terrenos cuando se desconoce cierta cantidad. Qué bueno que me lo dijo más hasta ahorita estoy sabiendo, en serio. Eso me lo enseñaron, yo estudié en un Covach y me hice muchísimos ejercicios de eso. Y yo recuerdo que hubo un compañero, no fui yo, fue un compañero que le preguntó al maestro, o sea,
¿Y eso para qué me va a servir? Sirve para algo. ¿Sabe qué sirve para algo? Sirve para algo. Esto salió de una necesidad de la vida, de una necesidad, de un problema, ¿sí? De una dificultad. Pero cuando nos contestó, esto va a servir para que tú pases de semestre y puedas obtener tu certificado de bachillerato. ¿Sí? Entonces, se perdía el sentido, pero aún así lo tenías que hacer. ¿Cuántas libretas no llenamos de esos ejercicios? Y con una de esas, llenabas una sola página. ¿Sí? Y decías, yo ya me las sé de todas, aquí es X y Y y la cuadrada y todo, pum, X es igual a tal. Listo, a lo que sigue. Y ya me quedo en la universidad, y soy ingeniero, y ya, muchas de esas. Sin embargo, la manera de cómo te lo aterrizan y de dónde sale esta enseñanza es lo que no cuadraba en ese tiempo. Y bueno, creo que hasta ahora puede seguir existiendo. Me alejé de eso porque no me gustó. Entonces, le pusimos ahí la parte de la enajenación porque entonces estás dependiendo mucho de lo que te están diciendo, ¿sí? Y ya no cuestionamos. Pues bueno, pues si no lo hago no voy a pasar, ¿sí? Y entonces estamos creando una cultura escolar, una cultura de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje en la que se vuelve un círculo, ¿sí? Y ese círculo no se termina, pero nunca sabes por qué, o por qué estás aquí, o por qué haces esto. Y es igual como lo menciona la nueva escuela mexicana, la parte en la que dominan otros aprendizajes, como lo que ya vienen establecidos en los programas. Bueno, hablemos de programas anteriores en los que se decía, vas a aprender esto en primero, esto en segundo, esto en tercero, y aprendizajes en los que incluso dicen, cultura general, hijo, cultura general, ¿verdad? Pero ¿cultura general de quién? ¿De los europeos? ¿De los pudientes? ¿De los que tienen posibilidades, etcétera? Y entonces esto le llama hegemonía cognitiva. ¿Quién sabe? O sea, tú tienes que saber lo que saben los exitosos. Tú tienes que saber lo que tienes que saber para hacer esto en la vida. Es como cuando le preguntó, no sé si vieron ese capítulo, cuando le preguntó, le dijo la doña Florinda, le dijo al chavo, ya me hizo el programita, le dijo, niños, estudien mucho para que cuando sean grandes sean como el profesor Girafales. Y dijeron, ay no, guácala, y los tiró. ¿Por qué? Porque estábamos proyectando una imagen de éxito, de logro, de superioridad, pero no para todos, ¿verdad? Tiene un mensaje fuerte esa pequeña escena. Pero ¿qué pasó cuando don Ramón hace una clase donde ejemplifica, contextualiza las situaciones de la vida? Teníamos a los niños atentos, ¿sí? Cuando se explicaba qué era el peligro, se lo dramatizó, se lo contextualizó. Entonces, aquí es donde se van rompiendo un poquito los paradigmas. Adelante. ¿Qué sabemos del codiseño? ¿Será obligatorio? ¿Será obligatorio el codiseño? ¿Sí es obligatorio? A ver, levanta la mano. ¿Quién piensa que es obligatorio? ¿Sí es obligatorio? ¿Quién piensa que no es obligatorio? ¿Quién no piensa nada? Bueno, otra cosa, ¿será tan poderoso como dicen? ¿Será tan poderoso? ¿O realmente es necesario el codiseño? Sí es necesario. Bueno, obligatorio lógicamente no es. ¿De quién depende si se aplica el codiseño o no? Del maestro, de nosotros mismos. Sí. ¿Poderoso? Sí es poderoso, pero depende del contexto, de la escuela, de las situaciones o de la necesidad. ¿Sí? Entonces, necesario lo será cuando analicemos y desarrollemos un verdadero análisis de nuestra escuela, de nuestras vivencias. ¿Sí? Adelante. Ahora, vamos a hablar de las oportunidades. Levanta la mano, ¿quién se ha sabido aprovechar una oportunidad? Levanta la mano, con confianza. Se me presentó la oportunidad y yo la aproveché.
Ahora, levanta la mano. Son pocos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Pocos. Vamos. Ahora, aquí se le han ido muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Y te arrepientes, ¿verdad? Lo pudiste haber hecho. Lo pudiste haber logrado. Pero algo pasó. Bueno, dicen que las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado, te las pierdes. O dicen que las oportunidades no se pierden, simplemente cambian de manos. A veces dices, híjoles, aquel ya hizo lo que yo quería hacer, pero tú lo tuviste aquí y no lo hiciste. Pues se fue con alguien más. Alguien más lo va a hacer. Si tú no quieres hacerlo, alguien más lo va a hacer. Si tú no tomaste la foto de un animalito que estuvo ahí, no, es que se va a espantar, lo que sea, no sé. Ya otro lo hizo y ya te ganó. O sea, ya se te fue la oportunidad. ¿Sí? Y dicen que las oportunidades son como los trenes. Siempre pasan, pero no siempre vuelven. No siempre. Puede que sí, puede que no. Entonces, ¿hacia dónde vamos? El codiseño se tiene que volver una oportunidad, como ya lo comentaron. No voy a profundizar tanto, sino porque con lo que tenemos debemos crear esta dinámica de crecimiento, de explotación, de todo lo que tienen tus niños, de todo lo que tienen tus papás, tu comunidad. ¿Sí? En la escuela hay cantores, bailarines, pintores. ¿Qué más hay en la escuela? ¿Qué tienen en su escuela? Dentistas. ¿Qué más? De los niños que ya saben hacer actividades también diversas. ¿Alguien ha tenido niños que saben hacer jarrones de barro? Dibujantes, escritores, de todo hay. Entonces, todo eso lo podemos aprovechar. Todo eso se puede aprovechar. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, Tequito. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué es el codiseño? El codiseño es un proceso que inicia en el momento en el que el cuerpo docente empieza a vislumbrar cuáles son las peculiaridades y características de comunidades escolares. Es una herramienta poderosa para abordar los desafíos específicos de las escuelas multigrado. En el momento al que llegas, ahora soy el nuevo maestro a la comunidad, desde allí empieza tu proceso de codiseño. Desde ese momento vas a observar que hay, la escuela no tiene puerta, híjoles. La escuela ya no tiene libros, también. Pero sí tienen hasta bandera. Está oxidada, pero ahí está. ¿Sí? Tienen bandera. O sea, todo ese tipo de cosas tienes que visualizarlas. Y aunque no quieras, las visualices. ¿Sí? Adelante. Se requiere, lógicamente, un acercamiento a la realidad, conociendo los procesos de la misma, ubicar quiénes son los otros, saber quiénes son aquellos con los que vas a interactuar. Y todo esto se hace a partir del diagnóstico. No les voy a explicar el diagnóstico, ya todos sabemos diagnosticar. Pero eso sí, si no existe un diagnóstico, tu programa analítico, tu planeación, todas tus actividades no tienen razón de ser. ¿Sí? Aún así, aunque hayas descargado las planeaciones de la ENITA, los materiales educativos, y las tengas ahí y las adecues, será muy difícil que te apegues realmente a la realidad. Cada quien tenemos nuestras estrategias y es muy válido quien lo use. Y felicidades quien lo ha sabido hacer. Sin embargo, también tenemos que entrar en el papel. Yo también las he aplicado. Cuando llegué a una escuela, el director me dijo, aquí está su planeación, usted lo va a hacer. Bueno, lo vamos a hacer. Y entonces mi compañero del PAN dice, oye, ¿dónde sacaste esa actividad que estaba bien bonita? Estábamos jugando en la cancha. Pues ahí viene la planeación de la ENITA, compañero. Entonces, estaba pasando algo, o sea, estábamos desconociendo lo que te digo, estabas conociendo tu realidad, entonces estás trabajando de manera mecánica, por trabajar, o etcétera, ¿verdad? Pero bueno, debemos tener el diagnóstico. La otra mano que tiene el diagnóstico. ¿Sí lo tenemos, el diagnóstico? Ahora, ¿de qué manera se organiza el diagnóstico?
¿Se acuerdan de un huevote que había ahí en los documentos? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? ¿Por medio de qué? ¿Ámbitos? Correcto. ¿Cuántos ámbitos vamos a usar en el diagnóstico? ¿Hay número? No hay número. ¿Estás de acuerdo a qué? A tu contexto, a tu realidad. Si tú ves que en tu comunidad hay un problema de deforestación, vamos a dar un poquito de deforestación. Si ves que en la comunidad allá afuera hay personas bebiendo comúnmente, vamos a dar un poquito de alcoholismo, de adicción. ¿Qué más? Si vemos también, por ejemplo, que hay, no sé, por ejemplo en la Huasteca, la cosecha de la caña, ¿verdad? ¿Qué problemáticas? ¿Qué es lo que provoca? El turismo, todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta. Ahora, tipos de familia, tipos de niños. ¿Quién vive, quién trabaja? Bueno, no sé si por este lado, hay comunidades indígenas o ha trabajado en comunidades indígenas. Que desafortunadamente el sistema te manda primaria general, pero ahí hablan comúnmente toda la lengua. ¿Sí, verdad? Entonces, esa es otra. Por ejemplo, estaba en una comunidad donde estaba perdiendo la lengua Xiyu, y entonces la problemática era esa. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Buscar alternativas para poder rescatarla. A eso se refiere como parte de la lectura de la realidad a partir del diagnóstico. Adelante. Bueno, entonces el codiseño respalda la premisa de que las decisiones educativas deben ser compartidas y construidas colectivamente. Conocer, comprender y entender el contexto para recuperar experiencias, saberes y procesos. Es una relación con la realidad para transformar, para generar dinámicas de aprendizaje que cobren sentido. Es lo que les comentaba con la ecuación y con la enseñanza de leer y escribir. Si tu alumno no encuentra sentido a lo que le estás enseñando, no tiene caso todo lo que estás haciendo. No tiene caso. Yo recuerdo que un niño de primer año, cuando llegó a la escuela, venía en el kinder, yo tuve primero, tenía primero, segundo, tercero. Maestro, ¿y a qué vengo a la escuela? Pues a estudiar, a preparar, pero ¿para qué? Pues para hacer, pero a mí no me gusta hacer eso. O sea, pues para que tengas un trabajo, una carrera, pero a mí no me gusta hacer eso. Yo quiero jugar. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Sí? Ahí es donde empieza esta analogía como el cuantito de cuadradito. ¿Sí? Llegas con tu forma auténtica, te metes a la escuela y te empiezan a moldear. Te empiezan a moldear. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos viendo la realidad de los niños. ¿Sí? La realidad de lo que ellos viven, de lo que ellos sienten, de lo que traen, los problemas, de lo que les disgusta, de lo que les duele, toda esa parte. Entonces, por eso se habla de esto, de una relación con la realidad para transformar las dinámicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tuvimos mucha resistencia con el trabajo de los horarios de clase, de las libretas. Hay muchos que decidieron trabajar por campo formativo porque así es más adecuado y es parecido a las asignaturas. Hay otros que decidieron trabajar por libros de texto, o sea, sí organizaron los cuadernos, o otros decidieron trabajar por eje articulador también. Otros decidieron trabajar solamente una libreta de proyectos, ahí entran todos, así. Entonces, todo ese tipo de cosas también van dentro de nuestro diagnóstico y van dentro de nuestra realidad, y de ahí es donde tenemos que empezar a decidir. ¿Sí? Bueno, adelante. Ok, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, bueno. Vamos a hacerlo rápido nada más. Igual, aquí está la Autoridad Educativa Federal, determinará los planes y programas de estudio. Después, bueno, ya tenemos el programa de estudio y los contenidos nacionales. Después vamos al proceso de apropiación, articulación y contextualización. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, en relación con tu diagnóstico y tus necesidades, vas a priorizar qué contenido vas a trabajar primero y qué después. ¿Sí?
No importa que esté hasta el final, tú vas a decidir en qué momento lo vas a aplicar según la necesidad. Si los niños no saben leer y escribir o no comprenden lo que leen, bueno, elaborar cuentos, tal, bueno, ese va primero, porque yo creo que eso es necesario. Si vienen y te dicen, no, es que tú tienes que hacer esto, justifícate con tu diagnóstico. ¿Sí? Aquí dice que a los niños les duele esto y vamos a atender esto. Igual, contenidos nacionales ya contextualizados, priorizados, organizados, pero también están los contenidos locales por escuelas basados en el contexto, que es la parte que vamos a ver. Es el codiseño. Entonces, ¿qué es? Es cuando tú incluyes, no modificas, no cambias. Es cuando tú incluyes un nuevo contenido que no está en los programas sintéticos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de esto que les decía, del rescate de la lengua Chiyut, lengua Pap, allá en la sierra de Tamazopo, ahí se diseñó un proyecto que hablaba del rescate de la lengua materna. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Diseñar el contenido junto con el PDA a desarrollar y bajo una justificación. ¿Por qué tú estás decidiendo eso? Pues porque los papás ya no quieren hablar, no quieren compartirlo, hay muchas actividades que se pueden hacer aquí en la comunidad, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí generas un proyecto de trabajo, ¿sí? Para después pasar a integrarlo a tu listado de proyectos, que es tu programa analítico, ¿sí? Y ahí pues, vamos también ya después a lo que es al finalizar al plano didáctico, que es tu planeación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser lo más relevante? Que tú rescates aquello que necesita tu comunidad, aquello que requiere tu niño, tu niña. Eso es lo más importante. ¿Es trabajo? Sí lo es. Lo tienes que disfrutar, lo tienes que vivir. Un ejemplo, por ejemplo, el compañero que pasó al inicio estaba rescatando fechas importantes para poder desarrollar habilidades básicas de los niños, prioritarias en los niños. Ya desarrollamos esta, también ahora podemos desarrollar esta otra, y ahí vamos. ¿Sí? Y ahí vamos. Adelante. Bueno, entonces, ahí ya quien decide, nosotros mismos. Si eres unitario, pues tu colectivo decide, ¿verdad? Si eres biodocente, bueno, ya tienes a alguien más que te escuche, ¿verdad? Cada colectivo delibera, construye, reflexiona y plantea. El programa sintético solo es una pauta. El programa sintético propone, ¿sí? ¿Quién dispone? Nosotros. Nosotros decidimos, nosotros adecuamos, nosotros diseñamos. Tenemos que ser innovadores en esta parte. Y entonces el programa analítico sirve para territorializar, especificar, contextualizar, hacerse cargo de la realidad a partir de un diálogo horizontal con estudiantes, considerando sus intereses, perspectivas dinámicas o temas, ¿sí? Si tú tienes ya organizado tu programa analítico, entonces ya vas de gane, vas más para allá. Pero el sintético es la base, ¿sí? Es la base, es una pauta para poder construir tu realidad, tu dinámica, ¿sí? Adelante. Bueno, ahora sí, por ejemplo, la relación escuela-comunidad. La comunidad ya no va a la escuela ahora tiene que ir a la comunidad, ¿sí? Tiene que salir a investigar, a explorar, a encontrar nuevas realidades en las cuales puede intervenir. Entonces, la escuela incorpora a la comunidad y esta aporta sus conocimientos y colaboración directa en los procesos de enseñanza. Si hablas, por ejemplo, de un programa, un proyecto de artesanías, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Dentro de la escuela? No, fuera. Si hablas de la fiesta de la comunidad, ¿dónde la vas a encontrar? Allá afuera. ¿Sí? ¿Quién ha hecho excursiones afuera de su escuela? ¿Sí? ¿Quién se ha salido sin permiso? ¿Sí? A mí me regañaron porque hice una excursión. ¿Sí? Y mucho cuidado, todavía queda un niño en una piedra y esto. Los niños son más habilidosos que uno andar ahí en el cerro, en el terreno. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de que ahora la escuela salga a la comunidad, ¿sí? Y se traiga todo lo que existe. Adelante.
Barreras para el codiseño o del codiseño. A veces el codiseño lo impide esa hegemonía de saberes que les comentaba y el planteamiento de culturas dominantes no cuestionables que se convierten en parte innata del ser de nuestros estudiantes. Y también la falta de un pensamiento crítico, ¿sí? En la que nosotros tenemos que impulsar a nuestros estudiantes para que se envuelvan en ese tipo de pensamientos, para que critiquen su propia realidad. ¿Sí? Adelante. Ahí tenemos contextualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí importa. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Ya llegan y dice: la felicito, señora, veo que tiene usted una excelente mamá. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que vamos. Lo que tú le estás enseñando es importante, relevante, significativo, impactante para tus alumnos. ¿Sí? Eso es a donde tenemos que ir. A lo mejor se nos hace un poquito pesada la charla, pero necesitamos reflexionar, necesitamos llegar a este punto de quiebre en el que los estudiantes son muy, podríamos decirlo, exigentes, no porque te lo estén pidiendo, sino porque requieren, ¿sí?, de algo auténtico, de algo cautivador, algo que desarrolle esto que nos dijo de los dispositivos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que emprender. Y entonces el codiseño, esto es a lo que nos va a ayudar. Tú diseña proyectos auténticos, integra contenidos que tu comunidad te aporte, ¿sí? Y vas a ver que vas a tener mucho impacto. Si en tu comunidad tiene, digamos, no sé, crianza de gallinas o de vacas, o hacen jaripeos o lo que tú quieras, tómalo como un insumo y un recurso. Diseña tu PDA, justifica por qué es importante para los niños y desarrolla un proyecto. Y puedes desarrollar tus aprendizajes de todas las disciplinas, de todos los campos formativos de manera interdisciplinaria. Si trabajas de manera aislada, de todos modos te va a llevar. De todos modos vas a requerir matemáticas, de todos modos vas a requerir lenguajes, de todos modos vas a requerir experiencias culturales. De todos modos te va a llevar a desarrollarlo. Entonces hay que plantearlo de esa manera, de manera interdisciplinaria. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces el impacto del codiseño debe ser: lucha contra las políticas de asimetría educativa y culturales. Esto se ha hecho desconociendo las necesidades básicas. Promueve docentes activos en el proceso de innovación curricular. ¿Por qué innovación curricular? Porque vamos a cambiar un poquito el currículum. Vamos a agregarle, vamos a enriquecerlo, ¿sí? Y gestión del cambio educativo. Atiende el carácter local, regional y situacional de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, retomar de la comunidad lo más relevante, importante, impactante, así sean los juegos, así sea fiesta, de lo que sea impactante, y tomarlo como pretexto y aprovecharlo para la enseñanza. ¿Sí? Adelante. También dirige a la escuela el desarrollo de los ejes articuladores y cada uno de los campos de forma interdisciplinaria, que era lo que les comentaba. Debe contemplar el trabajo interdisciplinario, se aprende integralmente y se ocupa en otros espacios culturales, se arropa con las ideologías particulares de cada centro de trabajo y su relación recíproca en su territorio. Entonces, ¿qué debemos hacer? De la comunidad, partir para diseñar, emprender y crear. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo podría ser el codiseño en mi territorio? Generando un buen diagnóstico inicial. Tienes que tener un buen diagnóstico, ¿sí? Buenos datos, buena información, ¿sí? Registrarlo de inicio. Y acuérdense que el diagnóstico también va cambiando, se va transformando. Los niños que tenías al inicio ya no son los mismos de ahora, ya son distintos, ya piensan diferente, ya tienen otras habilidades. El codiseño no solo mejora los resultados académicos, sino que también fomenta un entorno escolar más inclusivo y participativo, porque aquel niño que estaba ya aquí, que tal era muy habilidoso para poder tejer un abanico de palma, y viene y me lo enseña. Órale, eso es muy bueno, y se empieza a incluir. Nos pasó. Todo este tipo de habilidades podemos ir rescatando según tu contexto. Entonces, nadie va a tener ningún proyecto igual, nadie va a tener una dinámica de aprendizaje igual, todos vamos a aprender de manera diferente, y no es que esté mal,
Si llega el supervisor y te dice, a ver, estos niños todavía no se aprenden este contenido, ¿qué está pasando aquí? Bueno, si tenemos nuestro proyecto bien hecho y estructurado, le justificamos, ¿no? Mire, pero hemos aprendido todo esto. Y si el niño dice, es que eso me sirve para mi fiesta, esto me sirve para ir a viajar con mis papás, y esto, entonces ya la estamos pegando, ya la estamos. ¿Sí? Adelante. ¿Por qué entonces el codiseño es una oportunidad para la escuela multigrado? Porque te da todo. Es como les decíamos, tenemos como un tesoro en las manos. ¿Sí? Tenemos un bagaje de herramientas, de insumos tan grande que lo podemos aprovechar como ese pretexto, como esa idea inicial para poder crear algo. Y tu comunidad, tu contexto tiene que ser esa semilla con la que vas a poder hacer crecer esa plantita con todos los frutos que tú desees. Sin embargo, hay que saberlo hacer en el momento que debe de ser. ¿Cuándo es? Tú lo vas a descubrir, tú lo vas a encontrar. Entonces, las oportunidades hay que aprovecharlas. Y ahorita el estar en una escuela multigrado no tiene que ser un padecimiento, no tiene que ser una dolencia, ¿sí? Tiene que ser una oportunidad, ¿sí? Aprovechémosla para aprender, para crecer, para sentirnos plenos, andar como pez en el agua ahí, porque si no te gusta, de todos modos algo vas a rescatar. Aunque sea te vas a acordar de aquella señora que te lleva las bolitas bien buenas, ¿sí? Adelante. Muchas gracias. Esta parte del codiseño tienen que llevárselo muy presente en este proceso de lo que encuentro en mi comunidad, lo aprovecho, lo convierto en un contenido, en un PDA, lo justifico y lo convierto en un proyecto. ¿Sí? Es eso nada más. No te van a decir otra cosa. Si te vienen a decir que vas a modificar un contenido, no. Vas a incluir un contenido nuevo. ¿Sale? Espero que esta charla les haya servido. Muchas gracias por su atención.